Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos vamos de viaje, bueno, no literalmente pero sí a través de la pantalla. Vamos a sumergirnos en un drama turco que, les prometo, los va a tener pegados al asiento. Prepárense para intrigas palaciegas, secretos enterrados, pasiones desbordadas y una buena dosis de venganza. ¿Listos? Porque hoy vamos a hablar de *redoble de tambores imaginario *. Turquía 2025, secretos y venganza. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido emocionante en camino. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a imaginar un poco. Estamos en 2025, en una Turquía moderna pero que aún conserva las huellas de su rica historia. En el corazón de Estambul, en una mansión imponente con vistas al Bósforo, vive la familia Demir. Aparentemente son la imagen de la perfección, ricos, influyentes y respetados. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada de felicidad se esconde una red de secretos oscuros y rencores profundos. La matriarca de la familia, Aslı Demir, es una mujer poderosa y astuta. Ha construido un imperio empresarial desde cero y no permite que nadie, ni siquiera su propia familia, se interponga en su camino. Sin embargo, Aslı guarda un secreto que podría destruir todo lo que ha logrado. Un error del pasado que la atormenta y que está a punto de salir a la luz. Su hijo mayor, Kerem Demir, es el heredero del imperio. Es un hombre ambicioso y despiadado, dispuesto a todo para mantener su posición. Está casado con Elif, una mujer hermosa y elegante, pero su matrimonio es una farsa. Kerem solo está interesado en el poder y el dinero, y Elif es simplemente una pieza más en su juego. Pero Elif no es tan ingenua como parece. Ella también tiene sus propios secretos y ambiciones. Está cansada de vivir a la sombra de su marido y está decidida a tomar el control de su propio destino. Y quizás a vengarse de las humillaciones que ha sufrido. Luego tenemos a Deniz Demir, el hijo menor de Aslı. A diferencia de su hermano, Deniz es un hombre idealista y sensible. No le interesan los negocios familiares y prefiere dedicarse a la música. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Ayşe, una joven humilde que trabaja como empleada doméstica en la mansión. Su amor es imposible, ya que las diferencias sociales y las intrigas familiares se interponen en su camino. Pero Deniz y Ayşe están decididos a luchar por su felicidad, aunque eso signifique desafiar a Aslı y a Kerem. Y aquí es donde la venganza entra en juego. Porque Ayşe no es quien parece ser. Ella tiene un pasado oscuro y está conectada a la familia Demir de una manera que nadie imagina. Su llegada a la mansión no es una coincidencia, sino parte de un plan cuidadosamente elaborado para vengarse de Aslı por un crimen que cometió hace años. Pero, ¿cuál es ese crimen? ¿Y cómo está Ayşe relacionada con la familia Demir? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir a lo largo de esta apasionante historia. Imaginen las escenas, diálogos cargados de tensión, miradas que lo dicen todo, giros inesperados que te dejan sin aliento. Piensen en la opulencia de la mansión Demir contrastando con la pobreza de los barrios bajos de Estambul. Visualicen los paisajes impresionantes del Bósforo como telón de fondo de esta historia de amor, traición y venganza. Pero la cosa no queda ahí. En esta trama también se involucran otros personajes que añaden aún más complejidad a la historia. Tenemos a Murat, el mejor amigo de Kerem, que esconde un secreto que podría destruirlo. Tenemos a Leyla, la antigua amante de Aslı, que regresa para reclamar lo que cree que le pertenece. Y tenemos a Hasan, un periodista de investigación que está dispuesto a desenmascarar la corrupción de la familia Demir. Cada uno de estos personajes tiene sus propios motivos y ambiciones, y todos están conectados entre sí de una manera u otra. A medida que la historia avanza, los secretos se revelan, las alianzas se forman y se rompen, y la venganza se convierte en el motor principal de la trama. Ahora vamos a analizar algunos de los temas clave que se exploran en Turquía 2025, secretos y venganza. En primer lugar, tenemos el tema del poder y la ambición. La familia Demir está obsesionada con mantener su posición en la sociedad, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo. Esto los lleva a cometer actos de traición, corrupción y violencia. En segundo lugar, tenemos el tema del amor y la pérdida.
El amor entre Denise y Aisée es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales y culturales. Pero también vemos cómo la pérdida de un ser querido puede llevar a la venganza y al odio. En tercer lugar, tenemos el tema de la identidad y el secreto. Muchos de los personajes de esta historia están luchando por descubrir su verdadera identidad y por ocultar secretos que podrían destruirlos. Esto crea una sensación de suspense y misterio que te mantiene enganchado a la trama. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de la justicia y la venganza. ¿Es la venganza una forma justa de obtener justicia? ¿O solo perpetúa el ciclo de violencia? Esta es una pregunta que se plantea a lo largo de la historia y que deja al espectador reflexionando sobre sus propias ideas sobre el bien y el mal. Imaginen la banda sonora de esta serie. Melodías turcas tradicionales mezcladas con ritmos modernos y electrónicos. Una música que te transporta a Estambul y que te sumerge en la atmósfera de la historia. Visualicen el vestuario. Ropa elegante y sofisticada para los miembros de la familia de Mir, contrastando con la ropa sencilla y humilde de Aisée y los demás personajes de clase baja. Un vestuario que refleja las diferencias sociales y culturales que se exploran en la serie. Piensen en la cinematografía. Planos amplios que muestran la belleza de Estambul, combinados con primeros planos que capturan las emociones de los personajes. Una cinematografía que te hace sentir como si estuvieras dentro de la historia. Turquía 2025, Secretos y Venganza, no es solo un drama turco más. Es una historia compleja y fascinante que te atrapa desde el principio y que te deja pensando mucho después de que terminan los episodios. Es una serie que explora temas universales como el poder, el amor, la identidad y la venganza. Y es una serie que te muestra una Turquía moderna y vibrante, pero que aún conserva las huellas de su rica historia. En resumen, Turquía 2025, Secretos y Venganza nos presenta una Turquía del futuro cercana, donde una familia adinerada oculta un pasado turbio que está a punto de resurgir. Vimos cómo el poder, la ambición, el amor prohibido y el deseo de venganza se entrelazan en una trama llena de giros inesperados. Descubrimos personajes complejos con motivaciones ocultas, y analizamos los temas centrales de la historia, el costo del poder, la búsqueda de la identidad y la delgada línea entre justicia y venganza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Turquía 2025, Secretos y Venganza. A mí me ha encantado compartirlo con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta historia? ¿Les gustaría verla convertida en una serie de televisión? ¿Qué personaje les parece más interesante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias emocionantes en camino. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.